Elena, estás en el canal Elena's Crochet. Vamos a tejer este jersey a partir de grannies. Y como veis, mirad qué bonito queda el efecto cuando los unimos. Vamos a hacer dos piezas iguales. Este sería la espalda o el delantero, da igual. Tenemos que hacer un delantero y una espalda iguales. Y consta de 12 grannies en total. Grannies completos, 12 para delantero, 12 para espalda. Después tendremos que crear medios grannies para hacer recta la parte de abajo. Pero de una sola pieza ya tendremos el delantero. Esta sería la parte del cuello. Esta sería la parte del brazo y del otro brazo. O sea que ya prácticamente las mangas estarían ya incluidas casi. Las alargaremos un poco, pero casi que están hechas ya también. Y es, como veis, muy fácil y bueno, pues queda muy original. Yo voy a indicar cómo hacemos el granny, cómo tenemos que unirlo y tendréis que hacer pues este montaje que os estoy enseñando. 12 grannies para delantero, 12 para espalda. ¿Qué he hecho yo? Mira, yo he empezado uniendo, porque, bueno, lo puedes hacer de varias formas, como a ti te sea más cómodo. Para mí ha sido así más cómodo, os indico. 1, 2, 3 y 4 los he unido entre sí. Mira, yo tengo aquí ya, por ejemplo, 3 unidos entre sí. Me falta un cuarto, ¿no? Bueno, pues sería esta tira, ¿no? Me faltaría aquí una. Yo he empezado por ahí. He hecho 4 grannies, conforme iba terminando granny, iba uniendo, ¿vale? Lo unimos por un lado nada más. Y cuando tengo mi tira de 4, pues creo 3 grannies, los uno entre sí y a la vez, una vez que ya los tengo unidos entre sí, los uno a estos 4, de esta forma. O sea, los uno a los 3 de abajo. Me tiene que sobrar uno arriba. Ya tendría la parte del cuello. Cuando he completado ese lado, he hecho de nuevo 3 grannies y los he añadido al lado derecho de esos 4 iniciales. Y he empezado desde arriba, pues los 3 de arriba. Y me he dejado abajo. Y por último, he unido 2 grannies y los he unido a los 2 de arriba. Mirad, observadlo bien, haceros un croquis o algo para que no tengáis lío, pero yo creo que es bastante claro. También puedes empezar con 3, luego 4, pero de esta forma ya te digo que haces la grande, que es la que lleva más es la de 4, y ya, una vez que tienes la de 4, unes al lado izquierdo. Estás uniendo 3 a los 3 últimos de abajo. Al lado derecho estás uniendo 3 al lado de arriba, al granny de arriba. Y por último, 2 al granny de arriba, desde arriba hacia abajo. Y nos queda de esta forma. ¿Vale? Esto sería un delantero, tenemos que hacer una espalda igual y una vez que tengamos eso, uniremos esa parte y esa parte a la otra pieza que tenemos hecha y ya habríamos cerrado nuestro jersey. Para terminar de cerrarlo, aquí, cuando tengamos unido este lado, ¿vale? Cuando ya tengamos unido aquí, nos va a quedar pues que tenemos que hacer medio granny. Aquí tenemos medio granny, medio granny y medio granny y por la espalda igual. Entonces yo creo que son 1, 2, más los 2 de atrás, 4, más los 2 de los lados, 6. Creo que son 6 medios granny los que tenemos que luego hacer, si no me equivoco. Una vez que hayamos hecho eso y esté cerrado el jersey, haremos un cuello alto, alargaremos con una patente el largo, lo que queramos, y haremos un puñito. Otra cosa que os quería comentar, para más talla, porque este es talla SM, ¿vale? Para una L, por ejemplo, LXL, solo tenéis que hacer, cuando yo llegue a ese punto os digo dónde, pero solo tendréis que hacer una vuelta extra en cada granny. Una vuelta más, el granny es de 6 vueltas y tú la harás de 7. Y en esa última vuelta, bueno, pues ya os digo que cuando lleguemos a ese punto, cuando empecemos a hacer el granny, completo yo la vuelta número 6, os diré para las que necesitáis más tallas, cómo hacéis la vuelta número 7, pero es sencillísimo. Y bueno, vais sumando vueltas a más talla, pero ya más talla os estoy hablando ya de una 44, 46, 48, que ya irá sumando más vueltas. De momento, con mi medida SM, con una vuelta más en cada granny, daros cuenta que ya estáis creciendo bastante, porque aquí estás creciendo, en este granny estás creciendo una vuelta más, hacia acá, pero es que ya tienes este que también has crecido, con lo cual
O sea que es suficiente una vuelta para una talla más. 2 vueltas si ya quieres a partir de una 44, 46 y en adelante. Va sumando vueltas. Bueno, otra cosa que os quería explicar es los materiales. Vamos a pasar a los materiales. Puedes trabajar en realidad con cualquier material. Yo te indico con el que yo trabajo, pero tú puedes trabajar con el que quieras, incluso con algodón en vez de lana, lo que quieras. El grosor, si quieres sacar mi medida, sí te aconsejo que sea el mismo, pero igualmente te voy a dar medida del granny y tú puedes adaptarlo. Este material se llama Alice, super lana, y bueno, pues trae 100 gramos, 280 metros, y está indicado para una aguja, a ver, un gancho del 3/4. Un gancho del 3/4. Yo estoy trabajando con el 4. El gancho del 4. Vale, entonces teniendo este grosor, no sé si me indica algo más que os pueda venir bien por si trabajáis con otro tipo de material. Por el tema del grosor hablo. Aquí pone que es un número 2.8. No sé si eso os indica algo, ¿vale? Pero os lo digo. Para aguja 3/4, número .28 será el grosor del material, me imagino. Y bueno, pues en tono blanco y en tono gris. El mismo material en tono gris. Puedes hacer la combinación que tú quieras. Y ya os digo que podéis utilizar el material que queráis. Este me gusta un montón cómo está quedando. La verdad que es muy buen material. Pero es verdad que es más difícil de conseguir. Así que podéis utilizar el que tengáis a mano o el que os guste a vosotras. Voy a empezar a indicaros cómo haríamos el gránico. Como os digo, son 6 vueltas en total. La cantidad de material que vamos a necesitar os lo diré al final cuando ya sepa cuánto he consumido, pero tengo la referencia de esa primera pieza y ahí he gastado una madeja del gris completa y un poquito más, un poquitín más, y del blanco, bueno, pues todavía tengo todo esto de esa primera madeja, así que sería más del gris, pero bueno, para que tengáis referencia, no os digo todavía cantidad porque es que no me voy a equivocar, seguro, hasta que no termine no os puedo decir. Mira, para empezar, primera vuelta. Vamos a llevar las 2 hebras a la vez. Así que cojo mis 2 hebras y hago un anillo mágico. He cerrado el anillo. Voy a coger solo el color, ahora mismo el color gris. Ya vamos a separar las hebras. Vamos a dejarnos una a un lado y otra a otro para que estemos más cómodas. Y de momento, mira, la gris. Tengo la gris y hago una y 2 cadenitas. ¿Vale? Lo que he hecho ha sido pasar la gris por esa primera cadena que teníamos con los dos colores y he hecho 2 cadenitas. Voy a dejarme hacia adelante la gris. Voy a coger la blanca y la voy a pasar para cambiar el color. ¿Vale? Esta parte la voy a hacer un poquito más lenta para que veáis cómo hacemos los cambios de color. Y ahora cojo todas estas hebras, las 2 de la colita del anillo mágico más la gris, que la tengo que ir escondiendo, y hago un punto alto sin terminar para poder hacer el cambio al gris de nuevo. Dejo la blanca, cojo de nuevo la gris y la paso. Entonces ahora mismo tendría un punto gris, uno blanco. Repito, siempre escondiendo la hebrita y llevándome la del otro color que estoy dejando. Hago un punto alto con el gris sin terminar, me traigo el gris hacia adelante y paso el blanco. Hago un punto alto en el blanco sin terminar, lo aparto y cojo de nuevo el gris y lo paso. Hago un punto alto sin terminar y vuelvo a cambiar al blanco. Hago uno blanco sin terminar, lo dejo, cojo el gris, lo paso y hago
otra vez un punto alto. Sin terminar, porque lo vamos a terminar cuando pasemos el color que estamos cambiando. ¿Vale? Y nos tiene que quedar uno de cada color. En total, ¿cuánto hacemos? Pues tenemos que tener 24 puntos en total. Serían 12 blancos, 12 gris. Así que como empezamos con el gris, nuestro último punto va a ser uno blanco. ¿Vale? Esto ya cuando le cojáis manejo es muy rápido de hacer en realidad. Simplemente es que vamos haciendo un punto, medio punto, digamos, es como si no lo termináramos y lo terminamos cambiando con el color. ¿Vale? Esta sería nuestra primera vuelta. 24 puntos en total, que tienen que salir pues 12 y 12. Ahora mismo tengo, si cuento los blancos, serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 puntos llevo hecho, tengo que tener 24. Tengo 23 puntos, voy a hacer el número 24. Igualmente voy a cambiar, aunque no vaya a hacer ninguno más, voy a cambiar al color gris porque tengo que deslizarme ahora a ese primero que hicimos en gris. Y me voy a deslizar a esa última cadenita en gris que tengo, pero mira, me tiene que quedar la hebra blanca ahí encimita porque la tengo que llevar a esa vuelta que voy a empezar ahora. La tengo que subir aquí arriba. Bueno, pues ya hemos completado la primera vuelta. Se nos queda aquí un espacio muy grande, vamos a cerrarlo un poquito, pero bueno, tampoco lo cerréis demasiado porque mira, un detalle es que mientras más lo cierras, más se te va a arrugar el granny, ¿eh? Para que se quede más planito, la verdad que el espacio, bueno, pues este o incluso un poquito más grande. Yo lo estoy dejando así porque no quería huecos tan grandes. Pero es verdad que si tú lo dejas así de grande, como lo tengo yo ahora, como son muchos puntos, deberíamos de dejarlo así. Si tú no quieres huequecito, tanto hueco, lo cierras un poquito como estoy haciendo yo, pero si no te importa lo del huequecito, queda incluso más planito el granny, ¿eh? Yo lo voy a cerrar un poquito más. De todas formas, esto yo al final, como lo voy a asegurar estas hebras para que no se me vayan, eso hay que tener muchísimo cuidado con los anillos mágicos, que si no se nos van. Como después os voy a indicar cómo se asegura, pues lo completaré ya el cierre que quiera dejarle. ¿Vale? Eso ya lo vemos al final. La vuelta número 2 la empezamos haciendo 3 cadenitas en primer punto que es gris y cambio al blanco. Lo paso y ahora donde tengo el blanco, justo encima del blanco, en ese punto de la vuelta anterior, tengo que hacer 2. Entonces hago 1 y en el segundo es donde hago el cambio de color. Siempre para cambiar el color en el último punto que tengamos que hacer del color anterior. O sea, como yo tengo que ir haciendo en esta vuelta 1 gris y 2 blancos, pues en el gris, como solo es 1, tengo que hacer el cambio ya. Y en el blanco, como son 2, hago 1 completo y en el segundo que tengo que hacer es donde hago el cambio. Y esta vuelta, pues es de esta forma. Hacemos 1 gris, 2 blancos, 1 y 2. 1 gris, 2 blancos. ¿Vale? Pues toda la vuelta la completaremos. Aquí al final, que nos queda uno blanco aquí, tendremos que hacer los 2 blancos y cerrar. Yo estoy aquí al final, he hecho un blanco y en el segundo hacemos el cambio igualmente al gris. Aunque no tengamos que hacer más puntos porque vamos a cerrar con el gris. En la tercera cadena
A ver, aquí. Aquí. Siempre teniendo la hebra blanca encimita para poderla subir a la siguiente vuelta. Vale, pues pasamos con punto deslizado y hemos cerrado la vuelta número 2. La vuelta número 3. Subimos con 3 cadenitas para hacer ese primer punto y vamos a hacer uno más en el gris, en ese primer punto gris. Bueno, como son 2, ya tengo que hacer el cambio. Y esta vuelta, pues he hecho esos 2 gris y ahora hago un punto sobre el blanco, el primero, un punto sobre el segundo. O sea, que en el blanco no vamos a hacer aumento, simplemente vamos a trabajar un punto sobre cada punto. Pasamos al gris y sobre el gris, que solo tengo uno, sí que voy a hacer otro más. Con lo cual en esta vuelta estamos haciendo los aumentos en el color gris. Paso y ahora me encuentro 2 blancos, trabajo uno sobre cada uno, 1 y 2. Paso al gris y hago sobre el punto gris, que solo tengo uno de la vuelta anterior, tengo que hacer 2. Entonces esta vuelta son 2 gris, 2 blancos. De esta forma completamos la vuelta. Completo la vuelta con los 2 puntos blancos, ya he pasado al gris para poder deslizarme aquí a ese primer punto, que sería la tercera cadenita, siempre con la hebrita blanca arriba. Y hemos completado la vuelta número 3. Vamos a hacer la vuelta número 4. Subo con 3 cadenas. Y aquí, mira, sobre ese mismo hago otro punto más, o sea que ya tengo de los 2 de abajo que tenía gris, 2 en el primero y tengo que hacer 2 en el segundo. Voy a tener un total de 4 puntos grises. En el cuarto hago el cambio de color. Donde tengo los 2 blancos abajo, voy a hacer uno, el primero sin terminar, el segundo sin terminar, y los voy a terminar juntos, pero cambiando ya al gris, porque estoy disminuyendo esos 2 a 1. Tenemos 4 puntos, aquí hemos hecho como 2 aumentos y aquí hemos hecho una disminución. En los 2 siguientes, repito, donde tengo los tonos gris, tengo que hacer 4 puntos en total, tengo 2 en el primero y 2 en el segundo. Cambio al blanco y estos 2 los convierto en 1. Así que hago el primero sin terminar, el segundo sin terminar, y como solo es un punto ya tengo que hacer el cambio, termino con el cambio de color. Pues así toda la vuelta. 1, 2, 1, 2, y en el blanco la disminución. Así la vuelta número 4. Terminamos la vuelta número 4 con la disminución del punto blanco. Hemos pasado al tono gris y vamos a deslizar aquí la tercera cadena para cerrar la vuelta y empezar la siguiente, que es la número 5. En la vuelta número 5 subimos con 3 cadenitas y en ese primer punto hago un punto más. El aumento lo hacemos en ese primer punto del gris y ya hago un punto sobre cada punto. Tengo que tener un total al final de 5 en vez de 4. He completado el gris, paso al blanco. En el blanco, como solo tengo uno, porque recordad que hicimos una disminución, solo hago uno. Vuelvo a cambiar al gris. Vuelvo a cambiar al gris y tendríamos, como os digo, 5, 1 blanco. Y ahora aquí, en este primero de los 4,
hacemos el aumento, o sea que en ese primero hago 2, tengo 2 y me quedan 3 más por hacer. Así que un total de 5. En el quinto hago el cambio de color. Y hago uno blanco nada más. Cambio el color. Y continúo haciendo en este primero el aumento. Y tengo que hacer los 3 más que me quedan. Un punto sobre cada punto. En el quinto hago el cambio de color. Y en el blanco solo hago uno. Esta sería la vuelta número 5. Completamos la vuelta número 5 con ese último punto blanco. He pasado el color gris y aquí ya cierro la vuelta con punto deslizado. La vuelta número 6 sería la última vuelta que haríamos para la talla SM. ¿Vale? Esta sería nuestra última vuelta y después os indico las 7 si necesitáis 7, 8, 9 porque queráis más tallas. ¿Vale? Entonces esta sería ya la vuelta número 6, que es la última, como os digo. Y aquí, mirad, ya tenemos que pasar de redondo, de mandala, a granny, a cuadrado. Ya tenemos que hacer las esquinas para que nos quede cuadrado. Entonces, os indico. Voy a empezar haciendo la primera esquina. Aquí vamos a subir con 3 cadenas que equivalen a un punto alto. Presta atención porque vamos a tener que hacer 4. Igual que esta, voy a hacer 3 más para tener un total de 4. Os indico cómo se hace de una esquina hasta otra y tenemos que repetir eso. En este primer punto he hecho 3 cadenas que equivalen a un punto alto. En el segundo punto, aquí tenemos 5 puntos, ¿vale? En el segundo punto voy a hacer un punto alto pero alargado. O sea que saco 1, 2 y 3 veces. En el tercer punto hago otro alargado. 1, 2 y 3 veces. Y en ese mismo punto, que es el central de los 5, en ese mismo donde acabo de hacer el punto alargado, cojo 2 lazadas y hago un punto doble alargado y 2 cadenitas. Y ahora vuelvo a coger 2 lazadas porque voy a invertir hacia acá lo mismo que he hecho aquí. En ese mismo punto sigo en el mismo punto, punto doble alargado con una sacada, 2, 3, son 4 sacadas. Cojo una sola hebra y sigo en el mismo sitio. Hago uno alargado. Ya trabajo los dos siguientes. En el primero hago uno alargado y en el último hago un punto alto normal, pero vamos a hacer el cambio de color ya, porque el siguiente punto que tengo que hacer es blanco. De esta forma ya hemos hecho una esquina. Sobre el punto alto blanco hago un punto alto. Tengo que cambiar el color porque solo es uno. Y ahora me encuentro que tengo aquí 5 puntos grises. El primero lo hago alto, punto alto. En el segundo y en el tercero hago medio punto alto, 1 y 2 medios puntos altos. Y en el cuarto y en el quinto son puntos bajos normal, 1 y 2. En el 2 hago el cambio de color, porque el siguiente punto es blanco. Hago el punto bajo blanco en punto bajo, cambio el color. Y ahora hacia allá, repito lo que he hecho aquí, pero invertido. O sea que empezamos con 2 puntos bajos, 1, 2. 2 medios puntos, 1, 2. Aquí va un punto alto, con cambio ya porque voy a hacer el blanco, un punto alto en blanco, cambio, y ya estoy en la esquina de nuevo, en la siguiente esquina. Vamos a repetir como hicimos la esquina. El primero es un punto alto. El segundo, un punto alto alargado.
el tercero un punto alto alargado. 2 cadenas y en este mismo tercero voy a hacer punto alto alargado. Perdón, que me he equivocado, que tenía que haberlo hecho doble. ¿Vale? Repito. Estoy en el centro de los 5, en el tercero, ¿vale? El primero es punto alto, el segundo es punto alto alargado, el tercero es punto alto alargado y vamos a hacer un cuarto punto ahí mismo, que es doble alargado. 1, 2, 3 y 4 sacadas. 2 cadenitas, doble lazada, en el mismo sitio. El alto doble alargado y uno alargado, en el mismo sitio. En ese tercer punto del centro de los 5 estoy haciendo 4 puntos en realidad. 2 cadenas y 2. En el siguiente tengo que hacer un alargado y en el siguiente uno alto. Cambio al blanco, en el blanco hago un punto alto, vuelvo a cambiar y ya hemos hecho una esquina. Para que nos quede más o menos recto. Continuamos. Vamos a repetir otra vez la parte plana, digamos, hasta la siguiente esquina. Un punto alto. Ahora vienen 2 medios puntos, 1 y 2. Y 2 puntos bajos, 1 y 2. Viene uno blanco. Y vienen 2 grises bajos. 2 medios puntos. Un punto alto. Un punto alto blanco. Y de nuevo repito la esquina. ¿Veis? Ya está formándose el granny. Pues tengo que repetir la esquina, aquí la parte plana, de nuevo la esquina, de nuevo la parte plana y nos vemos aquí para terminar. Hemos completado la vuelta número 6 y aquí ya he terminado con mi punto alto blanco. Vamos, en el caso de que tú ya terminas porque estás haciendo mi talla, te dejas el blanco, aquí ya no tienes que continuar con él, te lo dejas hacia acá y simplemente vas a cerrar aquí con punto deslizado. ¿Vale? Como sería el primer granny, aquí ya haríamos 2 cadenitas, cortaríamos la hebra, lo dejaríamos en espera, rematamos las hebras y dejaríamos en espera para unir el siguiente. Si ya tienes más hecho, entonces tendrías que deslizarte hasta la esquina, dejar una hebra larguita para luego utilizarla para la costura. Pero bueno, antes de eso os quiero indicar para la que necesitáis más tallita, que sí que tienes que seguir pasándote el blanco hacia arriba, porque vas a continuar haciendo por ejemplo, una tallita más, pues una vuelta más. ¿Y cómo la haces? Mira, aquí, súbete con 3 cadenas y haz un punto sobre cada punto en punto alto normal. Y cuando llegues a la esquina, haces 2 puntos altos dentro de la esquina, 2 cadenas, 2 puntos altos dentro de la esquina. Y sobre cada punto que te encuentras, haces un punto alto. Respeta cuando llegues al color blanco, que tienes que hacer el cambio de color. Y haces el punto blanco. Y continúa. Un punto sobre cada punto. Cuando llegues al blanco, haces el cambio, ¿vale? Y cuando llegues a la siguiente esquina, repites la esquina. Y así, cuando llegues aquí al final, haces un punto deslizado y habrías hecho una vuelta extra.
¿vale? Eso en caso de que necesites una talla más, que necesitas más tallas aún, pues otra vueltecita más. Pero ya esto te está, fíjate lo que te está creciendo y vas a tener otro gran aquí que va a crecer también eso. Entonces ya yo creo que ya eso va a dar bastante talla. Pero bueno, también puedes hacer tu medida y comprobarlo. Tu medida, pues mira, yo te voy a decir cuánto mide mi granny, ahora cuando lo acabe, para talla SM y tú te vas haciendo una idea, pues, que te mida un poco más. Bueno, en mi caso, como ya habríamos terminado, como os dije, yo ya aquí el color blanco lo voy a dejar ahí a un ladito y simplemente voy a cerrar aquí con punto deslizado, voy a hacer una cadenita y voy a cortar la hebra y voy a hacer un granny más para unir, ¿vale? Pues en el caso de que tú ya, sí que lo tengas hecho, haces como yo. Yo ya el blanco lo dejo aquí con una colita para después que me dé para rematar, pero que no me esté molestando, lo quito ya. Dejamos ahí la hebrita que luego la vamos a rematar. Y lo que voy a hacer es deslizarme hacia la esquina, pero me voy a deslizar por detrás, como veis, y me deslizo una y esas dos cadenas que tengo ahí de la esquinita. Me tengo que poner en esa posición para hacer la unión. Voy a coger los grannies a los que esté uniendo. Le voy a dar la vuelta a este porque tengo que hacerlo del revés. ¿Vale? Tengo el granny del revés, tengo al granny que voy a unir, aquí del revés también, tengo que enfrentar los derechos. Así. De manera que yo tengo derecho por dentro de esos dos granny. Y ahora, aquí, verá, antes de nada, voy a hacer una cadenita, voy a dejar una hebrita, pues que yo vea que me va a dar suficiente como para la costura, y voy a cortar. Paso esa cadenita que había hecho para asegurarlo ahí, y ahora sí vamos a empezar a unir. Vamos a unirlo con agujita. Con una agujita corchonera, o lanera, como la queráis llamar. Con mi agujita lanera, que ya la tengo aquí enhebrada, voy a empezar a hacer la unión. Mira, estoy aquí en la segunda cadenita de este lado, entonces me voy a este lado. A la segunda cadenita, la atravieso y vuelvo a atravesar esa misma. Pasamos. Aquí tengo otra cadenita, porque recordad que son dos. La paso y me vengo aquí a la que corresponde, que está más gordita porque hemos hecho los deslizados. Pero ahí está, ¿vale? Ahí. La paso. Ahí. Venga. Ahora tengo 4 puntos de un lado y 4 puntos de otro. Vamos a coger de este primer punto la hebrita que está dentro. Tenemos aquí como una espiguita, ¿veis? Tenemos una y dos hebritas. Cojo la de dentro y de este lado igual, pero aquí la tengo que buscar aquí abajito porque hemos hecho un reborde en la parte interna al habernos deslizado y no nos podemos confundir, que tengo que buscar la que está aquí debajo. Solo en estos 3 primeros puntos nos vamos a encontrar eso, que es donde los puntos que nos hemos ido deslizando. Cojo 1, 2 y el tercer punto, que son los que están más abajitos. El cuarto ya me lo encuentro normal, ¿veis? El cuarto ya está aquí arriba. Y así vamos a hacer la unión. El blanco con el blanco. Y aquí ya me encuentro 5, ¿qué voy a hacer? Pues el primero con el primero de los 5, siempre con la hebrita de dentro. El segundo. El tercero.
el cuarto y el quinto. No ajustamos demasiado que no se nos quede ahí arrugado la costura, blanco con blanco, y así vamos haciendo todo el granny hasta completar la unión. Tengo que llegar uniendo hasta, ya estoy en la esquina y tengo 2 cadenas hasta la segunda cadena. Tenemos que unir las 2 cadenitas, la primera y la segunda. Esta aquí. Bueno, pues ya hemos completado la unión y aquí lo que voy a hacer es asegurar la hebra un poquito. Ahora la voy a rematar igualmente. ¿Vale? Y nos queda, esta es la unión que nos queda. Nos queda con una rayita así en la parte del derecho. Vamos uniendo, como os digo, pues las piezas que vamos a necesitar. Yo en una primera hilera hacemos 4 para después poner 3, poner 3, poner 3, poner 2, ¿vale? Ahora os lo vuelvo a repetir lo que os expliqué. Bueno, ¿cómo rematamos? La hebra. Os voy a decir cómo lo hago yo. Voy a rematar esta misma que acabo de terminar de la unión. Voy a quitar un poquito de cola porque es demasiada. Me la voy a llevar un poquito más hacia adentro para que se me quede un poquito más oculta. Entonces lo voy a deslizar hasta ahí un poquito. Y ahora, yo voy a partir la hebra en 2. Nos metemos por dentro y sacamos ahí. Para que nos queden 2 hebritas más finas. Y solo, pues que vuelvo a pasar solo una de esas 2 hebras. Por otro lado y ya hago nudo. Y yo hago varios nudos. No lo ajusto hasta que no estoy llegando al último nudo prácticamente. Para que no se me arrugue la prenda. Aquí ya que tengo 4 nudos, pues ahí ya sí puedo ajustar, ¿vale? Ajustamos bien. Vuelvo a esconder un poquito la hebra. Y la corto. He rematado esa. Con esta que blanca que me dejé aquí hago lo mismo. La voy a abrir. Primero. Y voy a engancharme aquí abajo a la base esta y voy a pasar una de esas 2 hebras por ahí. Y ya empiezo a hacer nudo. Recordad que no ajustéis demasiado los nudos ya hasta el final. Yo como hago 4 nudos, ahora ajusto ahí. Y voy a esconderla un poquito a través del blanco. Cortamos un poquito ahí. Y ya, por último, el anillo mágico, que es el más importante de todo. Bueno, pues tú quieres dejar el espacio así de grande, lo dejas tal cual y ahora aseguras. Si no, yo tiro un poquitín nada más, voy a cerrarlo un poquito nada más. Y voy a pasar una de las 2 hebras que tengo por ahí. Y empiezo a hacer nuditos. Igual sin ajustar demasiado ya hasta que no llevo 3 o 4. Ahora ya sí podría ajustar. Vale. Voy a entrar todo esto porque quiero esconderlo bien. Y paso. Si queréis, incluso un poco más.
y ahora cortamos ya. Y así nos queda, como lo voy haciendo a la vez que voy uniendo, a la hora de que ya tenga todas las piezas, las tengo rematadas y todo, pues mira, mucho más cómodo que luego tener que hacer quitar tanta hebra, ¿no? Hacer tanta, que es lo que menos me gusta a mí hacer, rematar. Bueno, pues voy a volver a retirar la cámara un poquito para poderos volver a decir, mira, este que lo ha ajustado menos queda más planito. Es que tenéis que hacerlo así, ¿eh? Yo si tuviera que hacer otro jersey ya lo haría más grande esto porque es verdad que es que si no, mira, aquí ya se nota que como que se arruga un poquito, ¿veis? Se encoge. Como cerréis mucho el círculo, se encoge. Está bien que me pase a mí para que no os pase a vosotros. Yo ya el resto de los espacios, desde luego, los voy a dejar así de grande porque es que se queda bastante más planito. Dejaré el otro que tengo ya hecho el otro lado para la espalda que se ve menos y este lo utilizaré de delantero. Queda más planito. Vale, pues medida del cráneo. ¿Vale? Que eso también es importante porque luego me lo vaya a preguntar y así si os lo doy. Mi granny mide 16 centímetros. ¿Vale? Cada granny me mide a mí 16 centímetros. Tengo 12 para delantero, 12 para espalda. Eso en todas las tallas. No hay que hacer más grannies para más tallas. Simplemente hacer los grannies más grandes. ¿Vale? Y os vuelvo a indicar, bueno, pues que yo ya tengo 4 piezas. ¿Y cómo voy a hacer ahora? Pues hago 3, 3 y 2, que son las que me faltan, ¿vale? Voy a hacer una tira de 3, otra tira de 3 y otra tira de 2. 2 tiras de 3, una tira de 2. Y las voy a unir de la siguiente forma. Esto ya lo he explicado, pero bueno, prefiero ser repetida, repetirme mucho y que no tengáis dudas. Pues es la tira de 4 que acabamos de hacer, ¿vale? La pongo aquí. La tira de 4 que acabamos de hacer. Voy a hacer una tira de 3 que la voy a unir desde la parte de abajo, los 3 de abajo, sobre los 3 de abajo me tengo que dejar el cuarto aquí sin unir. De nuevo hago 3, pero esta vez las uno a los 3 de arriba. Y de nuevo hago 2 y los uno a los 2 de arriba. Bueno, pues voy a hacer todo lo que me falta, porque si tengo que hacer 12 más y tengo 4, me quedan 8 por hacer. 3, 6, 7 y 8. Y nos vemos para unir en la parte del hombrito. La unión, desde luego, es como estamos haciendo aquí las uniones, exactamente igual. O sea que yo, una vez que haga 3 y tenga que unir a este lado, por ejemplo, lo voy a unir de revés. Lo que voy a tener que es hacer la costura, todo esto, ¿vale? Por todo esto, la costura completa. Aquí por todo esto y aquí por todo esto. Y después, cuando una el delantero a la espalda, uniré todo esto a la otra pieza y toda esta parte de esos 3 a la otra pieza, a los 3 de la espalda, siempre por el revés y con la agujita corchonera. ¿Vale? Os estoy diciendo eso porque no sé si me va a dar tiempo ponerme, si lo voy a hacer directamente y luego digo que os lo he hecho o voy a poderme sentar a grabarlo, no lo sé seguro, entonces os lo dejo explicado. Es simplemente que imaginaros que ya tenemos la parte hecha de atrás y tenemos que unir 3, entonces ya sabéis que la costura es, pues que vamos a unir aquí, este lado y el otro lado a la parte de atrás. Para ya poder así tener cerrado, hacer los medios granny, que también os tengo que decir cómo se hacen, y continuar con el resto que nos queda pendiente de cuello, puñito y bajo. Cuando tengamos las 2 piezas terminadas, vamos a hacer los medios cuadraditos para poner la parte de abajo recta, que yo ya en este caso tengo mis 2 cuadraditos aquí puestos. Bueno, mis 2 triángulos, mejor dicho. Y bueno, pues voy a hacer uno con vosotros para explicaros y ponerlo, para explicaros cómo se pone y cómo se hace. En total vamos a necesitar 6. 2 para delantero, porque aquí daros cuenta que nos quedan 2 espacios, entonces 2 para delantero, 2 para espalda y para los costados otros 2. Son 6. Y son piezas como esta que después montaremos aquí en estos espacios.
¿vale? Uno a un lado, otro a otro. Bueno, en total son 6. Tenemos que hacer 6 iguales, dejarle una colita larguita para luego coserlo a la pieza. Vamos a aprender a hacer, os enseño a hacer uno y ya sabéis que tenéis que hacer 6 iguales y os lo uniré para que veáis cómo se une. Empezamos haciendo un anillo mágico. Vamos a coger el color blanco para empezar. Y subimos una y dos cadenitas. Vamos a cambiar al gris. Tenemos hecho un punto blanco. Ahora hacemos uno gris. Cambiamos al blanco y uno blanco. Y en total vamos a tener 11 puntos. Blanco, gris. Vamos haciendo el cambio. Blanco, y gris. Bueno, pues así vamos a tener un total de 11 puntos. El punto número 11 sería el blanco. Nuestro último punto lo hacemos de esta forma y vamos a subir con las 2 hebras a la vez para terminar el punto. Y así nos estamos llevando el color. Vamos a cerrar un poquito el anillo. Lo he cerrado demasiado. No lo cerramos tanto, pero como se puede abrir un poquito, tirando un poquito aquí, ¿vale? Tiene que quedar ahí como más planito, de esta forma. Vale, pues retomo el color y esa sería nuestra vuelta número 1. De estas 2 hebras me voy a quedar solo con la blanca, así que paso a la blanca, ajusto ahí un poquito, subo con 3 cadenas para tener un punto, giro, me voy llevando la hebrita debajo para esconder y ese primer punto que era blanco, y ya tengo uno hecho encima, hago uno más en ese mismo punto, en blanco, y cambiamos al gris. Y en esta vuelta estamos haciendo 2 en blanco y 1 en gris. Aquí tengo uno gris, solo hago uno, cambio al blanco de nuevo y en el blanco hago 2. 1 y 2. Cambio el gris y en el gris hago 1. Cambio el blanco y en el blanco hago 2. 1 y 2. Y en el gris 1. ¿Vale? Ahora me toca 2 blancos, 1 gris, 2 blancos, 1 gris, 2 blancos en el último. Y aquí al final, en los 2 blancos tengo uno hecho y en el segundo cogemos hebra, entramos, sacamos, pero ya sabéis que tenemos que subir con los 2. Terminamos de completar el punto con las 2 hebritas. Vale, en la siguiente vuelta voy a empezar con el gris. Así que me paso el gris, ajusto aquí un poquito y subo 1, 2 y 3 para tener un primer punto. Tengo un punto gris y aquí tengo 2 blancos. En el primer blanco vuelvo a hacer otro gris y ya cambio al blanco. A ver, esperad porque aquí me lía un poquito y me gusta estar más cómoda. Aquí. Ya está. Vale, pues paso el blanco. En el siguiente blanco hago un solo punto blanco. Mentira, perdonadme. Volvemos aquí al primero.
tengo que hacer uno blanco ahí y en el segundo otro blanco. O sea que tenemos en los dos primeros que son blancos, en el primer blanco tengo dos gris y un blanco. Y en el segundo blanco tengo un blanco. Vale. Y hacemos el cambio antes de terminar ese último blanco al gris. En el gris, dos puntos grises. Cambio al blanco. Y en los blancos, como son dos, hacemos uno en cada uno. Uno y dos. Cambio al gris. Y en el gris, que tengo uno, tengo que hacer dos. Y en el blanco, uno en cada uno. Vale, pues así, esta que es la vuelta número 3. Y os veo aquí al final para bueno, terminar igual que hemos empezado. Entonces terminamos en los dos últimos puntos que son blancos, pues ya he hecho en el primero uno, y en el último, aquí en la tercera cadenita, tengo que hacer el blanco que me falta y cambio el gris porque tengo que hacer dos gris en el mismo sitio. Uno, y en el segundo vamos a subir con las dos hebras. Ahora, cogemos el color gris porque es la vuelta número 4, que es la que vamos a empezar ahora, empezamos con ese color. Subo una, dos y tres cadenitas para hacer un primer punto, y dentro de este primer punto vuelvo a hacer otro. En el siguiente hago otro, con lo cual ya tenemos 3 puntos ahí en gris. Cambio al blanco. Estamos en la vuelta número 4. Hacemos una disminución en estos dos puntos. Un punto alto sin terminar, un punto alto sin terminar, y lo terminamos cambiando el color. Tengo 2 puntos gris, en cada uno de ellos hago 2 puntos, para tener un total de 4 gris. Tengo 2 y 2. En este último tengo que hacer el cambio de color. Y en los blancos hacemos la disminución. Cerraremos esos puntos con el gris. Esta vuelta es de esta forma. Aquí hemos empezado con 3, hacemos una disminución de 2 en blanco y luego vamos haciendo 4 puntos. 2 en cada uno de los 2 que tenemos abajo son 4. Disminución, 4, disminución, 4. Y al final tendremos que hacer uno gris y luego en el último punto 2 gris. Sería un total de 3 puntos gris. He completado la vuelta número 4 con esos 3 puntos gris. Ya sabéis que en el último subimos con las 2 hebras. Y ahora empezamos la siguiente vuelta, que es la 5, subiendo 1, 2, 3 cadenas con el color gris. Giro. Teníamos 3 puntos y aquí tengo uno. En ese primero voy a hacer otro y ya uno en cada uno. Con lo cual al final me van a quedar 4 puntos gris. En vez de 3, hemos hecho ahí un aumento. Paso al blanco. Solo tengo un punto porque hicimos una disminución y solo hago un punto. Uno blanco. Y ahora, aquí tenemos 4. En este primero hacemos un aumento. 1 y 2. Y ya uno en cada uno. 1, 2. Aquí 3, 4 y 5. Así que en vez de 4, en esta vuelta tendremos 5 gris. Cambiamos al blanco y en el blanco solo hago un punto blanco. Cambio al gris y hago los 5. 2 en el primero, 3, 4 y 5. Completamos esta vuelta número 5, igual que empezamos con los 4 puntos. Teníamos 3 abajo, uno en cada punto y en el último hacemos 2. En el último siempre subimos con las 2 hebras y paso a la hebra gris. Y la vuelta número 5, que es la última, 1, 2 y 3, 4 cadenas. Esta vez son 4 cadenas porque vamos a hacer doble punto alto ahí.
doble lazada, y en ese primer punto voy a hacer el doble punto alto alargado, una lazadita. En el siguiente punto, un punto alto alargado. En el siguiente punto, un punto alto alargado. Y en el último punto gris, un punto alto normal. Cambiamos al blanco. Un punto en el blanco. Cambiamos al gris. Y ahora tenemos aquí 5 puntos. En el primero, un punto alto. En el siguiente, un medio punto. En el siguiente, un medio punto. En el siguiente, punto bajo. Y en el último, punto bajo. Con cambio de color. En el blanco un punto bajo, con cambio de color. Y tenemos de nuevo 5. Vamos a invertir. 2 puntos bajos. 2 medios puntos. Y un punto alto. Cambio de color. Un punto alto en blanco. Cambio de color. Y ya estaríamos arriba, donde tengo que hacer la esquina. En esos 5 puntos, en el central es donde voy a hacer más puntos. Así que en estos 2 primeros puntos. En el primero, un punto alto. En el segundo, un punto alto alargado. En el central, que es este, el tercero, hago un punto alto alargado, un doble punto alto alargado, dos cadenas. Y ahora repito hacia allá. Doble punto alto alargado en ese mismo punto central. De nuevo en el punto central, un punto alto alargado. Me quedan 2 puntos. En el primero hago un punto alto alargado y en el último hago un punto alto con cambio de color. El blanco lo trabajamos con punto alto, cambio de color. Y vamos a repetir. A ver, punto alto. Ahora, un medio punto y otro medio punto. Punto bajo y punto bajo. Cambio de color. Punto bajo. Cambio de color. Punto bajo. Punto bajo. Medio punto. Medio punto y punto alto. Cambio de color. Punto alto. Cambio de color. Y ya estamos al final. En el primero, punto alto. En el segundo, punto alto alargado. En el tercero, punto alto alargado. Y en el último, 2 puntos altos alargados. En el mismo punto. 1 y 2. Hago una lazadita. Mira, perdón. Vamos a acercar la cámara. Voy a quitar ya el blanco. Voy a dejar ahí una colita para luego poder rematar. Y el gris, pues me tengo que dejar una colita un pelín más larga, más larguita para poder coser. ¿Vale? Corto ahí, retiro ya los 2 tonos. Paso la hebra. He hecho una cadenita así que se me queda asegurada. Y ya está terminado la pieza. Tal como esta, tenemos que hacer 6 piececitas. Y ahora os indico con una agujita lanera cómo la vamos a unir.
ponemos nuestra pieza del derecho. Tengo la que acabo de hacer también del derecho, ¿vale? Esto iría aquí encajado. Pero como lo vamos a coser del revés, a ver, para que lo veáis mejor, un poco más para acá. Están las dos piezas del derecho y ahora esta la voy a girar aquí así, ¿vale? De esta forma tengo aquí revés y puedo empezar a unir. Tengo mi hebra aquí hay un punto y aquí está la hebra justo al final del punto. Bueno, pues vamos a buscar. Mira, yo he unido ya una en este lado, ¿vale? Porque además quiero indicaros que también debemos de aprovechar para unir ya a esta pieza también, ahora que ya tengamos puesta. Si empezamos desde cero, empezamos desde la esquina nada más, pero aquí, o sea, yo empezaría desde la segunda cadenita de este triangulito, si no tuviera otro aquí, pero como aquí tengo otro, tengo ya uno unido, voy a empezar desde ese. Así que voy a pasar por ahí, por ese mismo punto primero que tengo de este granny que empezamos aquí. Y a la vez entro en la cadenita, en la segunda. ¿Tengo dos? Pues en esta, en la segunda o la primera, como queráis. ¿Vale? Atravesamos esos dos para que nos queden ahí unidos. Y ahora busco la siguiente, el primer punto, que sería este, que nos queda aquí como muy grande, y me voy a esa segunda cadenita que me queda de la pieza del cuerpo. Y la paso. Vale. Y ahora vamos a continuar ya tejiendo. Aquí tenemos 4 puntos y aquí tenemos que tener otros 4. Entro, como hicimos la vez anterior, voy entrando los puntos por dentro. Con la hebrita. Cogemos solo la hebrita que nos queda dentro. Y los 4. El blanco con el blanco. Ahora tengo 5, 1. El blanco con el blanco, 5, 1. Y nos vemos aquí en la esquina que es un poco más para explicar. ¿Vale? Yo tengo unida toda esta parte. Estoy aquí en la parte de la esquina. Pues tengo 4 puntos aquí antes justo de las cadenas y aquí abajo igual. Así que eso lo hacemos igual. 1, 2, 3 y 4. A ver, el cuarto. Aquí. Ahora, primera cadena de las dos que tengo. Aquí justo en el centro donde hacemos la unión de las dos piezas. Y la siguiente cadenita me voy, ya estoy en este granny, en el del otro lado, entonces me voy a la única cadena que tengo. Habríamos completado de unir un ladito, ¿veis? Ahora tenemos que continuar hacia acá. Entonces, para eso, he vuelto otra vez de nuevo el granny así. Y me traigo este aquí. Voy a poner la pieza de esta forma que es más cómoda. Y continúo hacia abajo. Tengo 4 y 4 puntos. Busco el primero, la cadenita esta de dentro. 1, 2, 3, 4, aquí. Y vamos uniendo un punto con cada punto. Y aquí al final habríamos unido 4 puntos con 4 puntos. Como en la pieza del medio granny tenemos 5 aquí, en vez de 4, me queda un punto más. En ese punto paso por ahí y aquí tengo dos cadenas. Paso por la primera y me voy en ese mismo punto
del granny, del medio granny, me voy a la siguiente. Aquí tenemos, como sabéis, 4 cadenitas. Me voy aquí a la siguiente, que esas 4 cadenitas eran el punto alto alargado. Y lo paso. Y ya habríamos unido la pieza. Entonces me vuelvo aquí para asegurarla por dentro. A ver, enganchamos por aquí y vamos a hacer un par de nuditos. Uno y dos. Y vamos a esconder un poquito pasándolo a un lado y a otro. Lo volvemos a pasar las veces que queramos para asegurarnos. Bien, pues ya más o menos está seguro. Podemos cortar. Y estaría la unión hecha. Pues bueno, lo que tenéis que hacer es, como tenemos 2 piezas, a ver, este sería el derecho. Como tenemos que tener 2 para delanteros, 2 para espalda, vamos a unir en, los 2 del delantero, los 2 de la espalda, y ya es cuando pasamos a unir ya estos 3 granny con la otra pieza y lo del otro lado, el otro lado. O sea que, mira, yo ya tengo esta otra pieza también terminada. Entonces, voy a buscar cuál es el derecho, cuál es el revés. Mira, me voy a poner el revés de esta forma hacia mí, porque voy a enfrentar la otra pieza que ya la tengo terminada del derecho. Nos aseguramos que no vayamos a unirlo mal, así. ¿Vale? Y tengo una pieza encima de la otra. Esta sería la parte de mi cuello. Esto de aquí se queda abierto. Y tengo que unir estos 3 granny con los de atrás. Y del otro lado igual. Esos 3 granny con los de atrás. ¿Y cómo lo unimos? Pues con punto deslizado, como estamos haciendo en todo el jersey. Así que voy a coger hebra, voy a unir este lado y el otro y nos vemos. ¿Vale? Esto sería nuestro cuello. Uno estos 3 y uno estos 3. Lo tengo que hacer del revés. ¿Vale? Entonces yo lo he puesto así para que lo veáis, pero en realidad yo ahora tengo que hacer esto para que se me una del revés. Y lo tengo que volver así. Lo que estaría enfrentado hacia nosotros sería revés de un lado, revés hacia atrás y la parte de dentro es donde tenemos los derechos. ¿Vale? De esa forma. Y ahora ya sí voy a coserlo. Voy a coser la parte del hombro y la manga que baja.